Hola. Mucho tiempo. Qué fastidio, ¿por qué te estás cayendo? Guarata Carla. Presente. Guarata Carla. Ok. Lugo Shanoa. Presente. Está. Rodríguez Virginia. Presente. Ok. Pacheco Juan. Presente. Jereguán María. Presente. Y Nelson Narváez. Ok. Nelson Narváez. Ok. Vean, muchachos, ¿cómo va a ser esta clase? Vamos a, en lo posible, en algún momento yo voy a hacer una que otra pregunta y voy a nombrar a esa persona que me va a responder. O la persona que tenga la respuesta puede utilizar la opción de la manito de la pantalla para saber que va a responder, ¿ok? Entonces vamos a iniciar la clase. Y no me llamo Luis Ávalo, presente. Chévere. Entonces, Disculpe, ¿podría repetir eso que dijo de que continuamos. Vamos a iniciar el... de la clase usted va a... No escuché eso, es que mi computadora está un poco mal y se pegó antes. En cualquier momento de la clase yo voy a hacer ciertas preguntas. Voy a hacer ciertas preguntas y el que sepa la respuesta puede utilizar la opción de la manito para responder. Activa su micrófono y responde. No es necesario que tenga la imagen. De hecho, yo ahorita voy a desactivar la imagen para que la audio fluya mejor. Y al que nombre, si nadie levanta la mano, al que nombre, responde. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con la clase. Chévere. Vamos a iniciar con la clase de hoy, con la clase de piel. Vean algo, la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y por ahí un famoso anatomista francés dijo lo siguiente: el pinchazo de una aguja es la puerta de entrada de la muerte. Esto lo dijo el gran anatomista Palpeu. Palpeu, él fue un gran estudioso de la anatomía general de nuestro cuerpo y de toda la medicina en general. Okay, de hecho hay muchos procedimientos que llevan su nombre y muchas estructuras de nuestro cuerpo desde el punto de vista anatómico que llevan su nombre. Pero esta frase icónica de Palpeu nos hace entender una cosa importantísima, que la piel, por muy sencilla que parezca, es un órgano sumamente importante y un tejido de vital importancia para la sobrevivencia del ser humano dentro de este planeta, y que representa literalmente el escudo de defensa o la barrera contra el medio externo y todo lo que implica el contacto con ese medio. Entonces vamos a iniciar. La piel, es un órgano que tiene una estructura, una macroestructura bastante particular. Se dice que tiene dos capas fundamentales que son la epidermis y la dermis, y que reposan sobre un tejido celular subcutáneo que algunas literaturas denominan hipodermis. Tengan en cuenta, la hipodermis como tal no es una capa de la piel, sino representa ya básicamente la fascia superficial del tejido o la aponeurosis o el periósteo del tejido que está inmediatamente inferior a todo lo que es entonces, de profundidad a superficial tenemos el tejido celular subcutáneo, que no forma parte, como propiamente dicho, de las capas de la piel, la dermis, y luego sigue la epidermis más grande de nuestro cuerpo, denominado piel, o también denominado tegumento. Ahora, dentro de esta macroestructura hay estructuras denominadas anexos, que son denominadas como anexos. Estos anexos son básicamente lo que es las glándulas de la piel, que son tres principalmente: las glándulas endocrinas, las glándulas sudoríparas apocrinas y las glándulas sebáceas. Cada una de ellas tiene funciones específicas que las vamos a estudiar el día de mañana. También dentro de los anexos de la piel
podemos estudiar lo que son los músculos erectores de los pelos, también podemos estudiar lo que es las uñas como anexos de la piel, pero para efectos de histología, ¿okay? Lo que nos dice la programación, dentro de los anexos que estudiaremos solamente estarán las glándulas sudoríparas, las glándulas de la piel y el folículo piloso. Ya como tal, uñas no entran dentro del estudio de histología según nuestra programación. ¿Okay? Entonces, la piel, hasta ahora lo veo, muchachos. Si voy muy rápido me avisan. Profe, no escuché lo que dijo, lo que no entra en la programación. Ok, lo que no entra en la programación dentro de los anexos es el estudio de las uñas. Ok, recuerda que las uñas, según nuestros textos de base, forman parte de los tejidos anexos de la piel. ¿Okay? Pero para fines de histología Universidad Oriente, según la programación académica, no estudiaremos uñas, sino que dejaremos este estudio para los especialistas en esas áreas, como son las personas que hacen pedicure y manicure y esas cosas. Ellos sí tienen que estudiar estas cosas. Pero por ahora nosotros vamos a quedarnos con el estudio de los anexos, pero principalmente de lo que son las glándulas de la piel y el folículo piloso. ¿Okay? Dentro de las funciones, muchachos, dentro de las funciones tenemos varias cosas importantes que resaltar. Ya, hacemos una cosa ahora. Ok, ya, un problema aquí. Ok, creo que mi teléfono está convulsionando y no sé qué hacer en caso de que mi teléfono convulsione. Bueno, entonces, podemos ver que en la lámina hay varias funciones en las cuales nuestra piel es la principal responsable. A ver, cuando hablamos de órganos sensoriales, Chanoa, cuéntanos qué entiendes tú cómo funciona el órgano sensorial. Ustedes son los fisiólogos de la Universidad de Oriente que están viendo fisiología y que ya lo vieron también en neuroanatomía, claro está. Cuéntanos, Chanoa, cuando hablamos de la función sensorial de nuestra piel, ¿a qué nos referimos? Ojo, si Chanoa no responde, puede responder otra persona, ¿ok? Pregunta, que es que no se escucha muy bien. Si puedes repetirlo un poco más lento, no escucha muy bien. Buena táctica, Chanoa, buena táctica de primero. Doctor, me está hablando del órgano sensorial, escuché el fisiólogo, pero no se escuchaba bien. Si habla del órgano sensorial, de la piel como órgano sensorial, se refiere a los receptores que tienen ella. Se refiere a los receptores de corpúsculas de Meissner, que cambian su forma y por eso de esa manera llegan las informaciones al sistema nervioso. Es que no se escucha bien, de verdad. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Hola? Sí, se escucha como escuchaba, como un poco, como si estuviese en una cajita. Así. Ok, ahora se escucha mejor. Sí, ¿me escucha usted? Preguntó del órgano sensorial. Sí, claro, te escuché. La piel como órgano. Sí, te escuché. Se refiere a los receptores que tenemos en. Ah, bueno. Ok, bien. Entonces, vea, como bien dijo Sanoa, la piel es un órgano sensorial, ¿ok? De principal, o sea, de gran magnitud. ¿Por qué? Porque nos ayuda principalmente a medir todo lo que son los cambios de presión, también ayuda a cuantificar o a percibir los cambios de temperatura, ¿ok? Que esos son a través de ciertos tipos de terminaciones nerviosas particulares que nos dan esa función como tal. Ahora, el órgano de mayor extensión de nuestro cuerpo, podemos decir que es nuestra piel, ya que cubre toda la superficie corporal, ¿ok? Vean algo, la piel recubre exactamente todo nuestro cuerpo y cuando va a unirse con los orificios naturales, ¿ok? Hay una transición entre esas áreas, ¿ok? Que son denominadas zonas multicutáneas, una zona de transición entre lo que es el tejido propiamente dicho de nuestro tegumento y el tejido mucoso.
determinar como un tejido de transición, en donde se puede decir que no tiene características de piel, pero tampoco tiene características mucosas. Entonces, esas zonas en particulares se denominan zonas mucocutáneas y por lo menos las tenemos presentes en varios órganos de nuestro cuerpo, en varias áreas de nuestro cuerpo, por ejemplo, el ano, la boca, las narices, las narinas particularmente hablando, ¿ok? Que tienen esas áreas propiamente dichas. Disculpe, Ahora, una cosa importante. Ajá, ¿qué pasó? disculpe, no se le escucha muy bien. Que no se le escucha muy bien. No sé si alejándose un poquito el micrófono, sí que está muy cerca el micrófono, que se escucha muy... No, lo que pasa es que estoy un poco lejano de la señal de O sea, un Wi-Fi. extraño sonido. Molesto. Ok, ahora te escuchas mejor. ¿Te escuchas mejor ahora? Sí. Ahora mejor. Sí, mejor, gracias. Ok, muchachos, chévere. Entonces seguimos con las funciones de la piel. Ya hablamos de la función sensorial, que va de la mano de las características estructurales propias de los órganos sensoriales, llámese corpúsculo de Meijer, llámese corpúsculo de Pacini, llámese corpúsculo de Ruffini, ¿ok? Que son terminaciones nerviosas que van a recoger todas con sus respectivas sensaciones para poderse procesar a nivel central, ¿ok? Y estamos hablando hace rato de que la piel es el órgano de mayor extensión de nuestro cuerpo y eso hace de que recubra literalmente toda nuestra anatomía externa, pero hay un contacto, un punto de transición en el trayecto desde los orificios naturales, desde el exterior al interior. Entonces, cuando ocurre esta transición epitelial entre lo que es nuestra piel y en las mucosas propias de los orificios naturales, hay un punto de transición denominado zona mucocutánea, en donde el epitelio de esta área es un epitelio de transición, no tiene características propias de la piel, pero tampoco características propias del tejido mucoso al cual discurre la transición. Es importante también resaltar la función de regulación del calor, así como también del mantenimiento del equilibrio hídrico. Recuerden que esas dos funciones están de la mano, puesto que la piel representa una masa impermeable que no deja que se escape todos los líquidos corporales, o mejor dicho, que no se escapen los líquidos intercelulares que están propios en el tejido subsiguiente. ¿Okay? Y eso permite mantener un equilibrio, pero también a través de las glándulas sudoríparas podemos permitir un mecanismo de refrescamiento ante un aumento de temperatura externa y así poder refrescar por la evaporación del líquido excretado el medio interno. ¿Okay? Entonces, esta regulación del calor es básicamente gracias a la presencia de glándulas sudoríparas y el equilibrio hídrico es básicamente proporcionado por la acción mecánica de barreras impermeables que tiene nuestra piel y que nos permite la migración hacia el exterior de manera sencilla, de manera de los líquidos que están subsecuentes a el tejido. ¿Okay? Y obviamente la protección básica e integral que genera la piel, que va asociada a acciones mecánicas, bien sea la interacción con compuestos químicos, al calor, al frío e incluso las radiaciones. Al poseer estas barreras mecánicas, estas barreras impermeables o las fuertes uniones intercelulares que hay en las distintas células que componen la piel, tenemos entonces un tejido altamente protector que nos va a permitir mantener la integridad de nuestra anatomía y a su vez permitir la protección ante un evento estresor externo. ¿Ok? Ahora les pregunto, ¿qué tipo de uniones intercelulares tiene por lo general la piel, las células que componen la piel? A ver, Martín Mesa, ¿qué tipo de uniones intercelulares tiene la piel que nos permiten a nosotros mantener esa firmeza o esa gran unidad, por así decirlo, de la piel como tejido? Martín, ¿está ahí?
escuchan? No. Ok, vale. La una. Ya va. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Sí te escucho. Bueno, creo que recordando un poco, supongo que las uniones que debe tener nuestra, o sea, la piel, debe ser como alguna unión como fluyente. No, uniones fluyentes no. Hay unas formas de uniones, ¿ok? Muy densas que permiten el anclaje intercelular. Esas uniones, dentro de tantas que hay, son denominadas desmosomas. Los desmosomas, las fascias de adherencia, células adherentes, todo eso. Sí, exacto, eso es lo que recuerdo, porque de los mis desmosomas recordaba que eran En la lámina basal, o sea, en la parte basal, la membrana basal. recordaba ociodes, desmosomas Pero es que creo que tiene hemidesmosomas en la unión de la capa basal en la epidermis con la membrana basal, y tiene desmosomas en las otras capas, o sea, como una especialización de la membrana lateral. Creo que también leí que estaban en zonas ocluyentes, pero no en todas las capas. Correcto, de hecho, en la dermis, en la epidermis como tal, y en la dermis, mejor dicho, disculpen, en la epidermis propiamente dicha, cuando tenemos una capa de piel gruesa, predominan generalmente varios tipos de uniones, pero desde el punto de vista mayoritario están los desmosomas y los hemidesmosomas. Recuerden que existe una membrana basal, ¿okay?, de la cual está el estrato basal de la epidermis y que compone el punto de anclaje o de unión entre lo que es la epidermis y la dermis. Entonces, allí tenemos presentes hemidesmosomas, ¿ok? Como bien dice Chiquinquirá, hay especializaciones de las uniones celulares que están muy presentes en este tipo de tejidos. Entonces, pendiente con ello, porque es una de las características muy importantes que nos permitan a nosotros poder explicar la función de protección integral y también, obviamente, la función hídrica y regulación del calor que tiene la piel en nuestro sistema. ¿Alguna duda por esto? No, o sea, lo que yo entendí como tal es que hay varios tipos de uniones, pero específicamente usted ahorita mencionó lo de la resistencia que tiene la piel y eso, como protección, y eso es una de las facilidades que dan en específico los desmosomas y los hemidesmosomas. Por eso esa pregunta era específica ahí, pero esos no son los únicos tipos de uniones que tiene la piel. Lo que pasa es que está definido por capas, y esa parte es importante, quisiera como que la agregaran. Correcto, no, vean. El hecho de que yo diga que el hemidesmosoma y el desmosoma son una de las principales fuerzas de unión o de enlace de las células en este momento, no quiere decir que sean las únicas que existen. Ojo, pendiente con eso, que las más preponderantes y que las más fuertes y que mantienen como tal en la mayor integridad estructural de la piel son los desmosomas y hemidesmosomas. ¿De las células fluyentes? Sí, pero vean que eso va a variar en función del tejido, o mejor dicho, en función de las capas o los estratos del tejido. Porque, por ejemplo, yo no puedo decir que a nivel de, por ejemplo, la dermis papilar hay más desmosomas o hemidesmosomas, que, ojo, no los hay, en comparación con, por ejemplo, el estrato espinoso de la epidermis. ¿Sí me comprendo? O sea, lo que quiero que vean es que a nivel de la función de protección integral, sí, hay distintas fuerzas de uniones o hay distintos tipos de enlaces entre las células, las más preponderantes en el tejido, entre los. Ay, no. Dile que en este momento no, por favor. Las células del tejido epidermoide, ¿ok? Y eso se da principalmente
ese detalle. Ahora, vean algo importante que nadie ha mencionado de la nariz, el hecho de que el tejido, en cuanto a las características de piel armónica, ¿ok? Es avascular. Ahora les pregunto, ¿qué porción de la piel es avascular realmente? ¿Toda la piel o solo una de las capas de la piel? Creo que es la epidermis, que sería la que recibiría los capilares. Yo diría que también la epidermis por el tipo tal vez del epitelio que tiene, o sea, realmente la nutrición proviene como de difusión pues, a través de ella. Creo que la que tiene más vascularización es la dermis. Profe, yo también creo que es esa porque la que está al final más cerca del tejido celular subcutáneo, que también es una parte de irrigación, es la dermis. Entonces, la epidermis es una más externa y siento que también con esa propiedad que tiene de protección y de barrera, es común que sea vascular. Creo que también la epidermis porque recordando la parte de tejido conectivo, la superficial creo, o sea, acordándome, está la parte queratinizada. Bueno, por lo que dijo Valesca, la parte de protección y todo eso. Yo de hecho tenía dudas respecto a eso porque lo hubiera pensado en relación a que sí, que era la epidermis, pero no era porque lo había leído precisamente en animación, no por la siquiera que me empezaba a mencionar de tejido conectivo realmente. Recordaba que la reticular, que era la más profunda, era de irregular colagenado, y ahí es más complicado que haya vasos, pero en el caso de la papilar, que es más superficial, es tejido conectivo más laxo. Entonces, en tal caso, en ese sí podría tener, pero no fue porque lo leí en ningún lado, estoy sacando conclusiones en base a lo que he leído. ¿Alguien da más? Aunque lo que a mí no me queda claro es completamente si excluir a la epidermis, porque en las imágenes histológicas donde estudiamos el tejido conectivo, el queratinizado, en general decía piel, y piel son las dos capas. Entonces, si me preguntan a mí, yo diría que epidermis, pero como nunca estuvo como precisado eso, siento que sí puede ser la piel en general. Esa es mi duda, no sé si también la dermis está... No, yo en base a lo que leí concuerdo con Shanoa, y en las imágenes histológicas aparece rodeando la dermis, tejido conectivo laxo, y creo que es lo que le aportaría la vascularización. Exacto, eso fue lo que yo vi, y que era de las capas de la dermis era la papilar. O sea, y me generó confusión realmente para eso, porque si la reticular en teoría es más profunda, ¿cómo le llegan? Me costó entenderlo. De hecho, quería decirlo entendido. Pensando también un poquito en la duda de Valesca, también hay que recordar que la parte de queratina, pues ese tejido conectivo, siempre termina apuntando es hacia la luz, no va hacia adentro. Entonces, como estamos hablando de la capa más externa, la capa más queratinizada, y por ende la que, como estamos hablando, con respecto a la duda de Valesca. Ok, correcto. Entonces, vamos a decir ciertas cositas. En efecto, la capa avascular, la piel en realidad no es avascular porque tiene que recibir irrigación por algún lado para mantener la nutrición de los tejidos, ¿vale? Entonces, recuerden que a nivel de tejido celular subcutáneo, es decir, a nivel de la dermis, ¿ok? Es donde llegan los grandes vasos, o mejor dicho, grandes vasos metafóricamente hablando, ¿ok? No grandes vasos literalmente. Llegan vasos sanguíneos, ¿ok? Que emiten pequeños capilares hacia estructuras que van a permitir lo que es la difusión de los nutrientes, y las células van a su vez a nutrirse de ese mecanismo de difusión, ¿ok? Entonces, podemos decir que la dermis está vascularizada, pero la epidermis no lo está, ¿ok? Entonces, ese es el gran punto de este detalle, y por eso coloqué el avascular, porque es un punto interesante, y que si estudiamos el tejido conectivo, recuerden que el tejido conectivo es donde llegan todos los como he dicho, donde está la vascularización del tejido que es
sostiene y a su vez emite, bien sea vaso sanguíneo o a través de él, el tejido celular subcutáneo, los nutrientes pasan por difusión al tejido celular que está subyacente y se permite lo que es la supervivencia celular. Ok, entonces, bien muchachos, chévere, estamos ubicaditos de tiempo y espacio, eso me gusta. Pero quedó claro el asunto, ¿verdad? Sí, doctor, está claro. Ok, entonces continuamos. Vean algo. Desde el punto de vista del origen embrionario, tenemos que la piel tiene dos orígenes importantes, que es el ectodermo y el mesodermo. Resulta que todas las características, todas las estructuras que componen la epidermis, ¿ok?, provienen del ectodermo, mientras que las estructuras que integran la dermis se generaron a nivel mesodérmico. Pero resulta que hay estructuras ectodérmicas de origen ectodérmico que están incrustados a nivel dérmico. Llámose, por ejemplo, los pelos, las glándulas sudoríparas, ¿ok?, y las glándulas sebáceas, lo que son las glándulas como tal, desde el punto de vista de las glándulas de la piel, ¿sí?, que tienen origen a nivel ectodérmico, pero se migraron por el proceso embriológico a nivel dérmico, ubicando su origen aquí, pero se exteriorizaron a través de la dermis. E incluso, muchachos, hay estructuras dentro de la dermis que son propias de la cresta neural, que ahí entrarían todos los mecanorreceptores, e incluso todos los organelos del punto de vista receptorial que están incrustados a nivel de la dermis. Entonces, si vemos, la piel tiene estructuras mayoritarias, principalmente del ectodermo y mesodermo, pero también hay estructuras minoritarias que derivan de la cresta neural. Entonces, pendiente con eso, pues ya que estos orígenes embrionarios nos pueden orientar desde el punto de vista funcional fisiológico. Pero entonces, continuamos. Tenemos aquí una distribución, ¿okay?, una esquematización de lo que es las distintas capas que componen nuestra piel. Vean que tenemos lo que es el vello del cabello, que son determinados como anexos de nuestra piel. Luego viene el estrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso, basal, ¿sí?, que desde el 2 hasta el número 6 serían las capas que compondrían nuestra epidermis. ¿Okay? Y por último tenemos lo que son nuestra dermis, que estaría compuesta por dos capas elementales, que es la capa papilar y la capa reticular. Entonces, si nos preguntan por la estructura de nuestra piel, podemos decir que macroscópicamente se dividen en lo que es epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Y que a su vez la epidermis se subdivide en lo que es estrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso y basal. Pero aquí hago un paréntesis. Que hay una de estas capas que no es común en todos los tipos de piel, que vamos a ver más adelante. Y siguiendo con la línea de ideas, la dermis a su vez va a tener dos subdivisiones, que es la dermis papilar y la dermis reticular. Fino, esta es la división que debemos esquematizar en nuestra mente. ¿Ves? Cada uno de los estratos tiene características muy puntuales que vamos a estudiar a continuación. Aquí podemos ver más en detalle lo que son los componentes de los anexos de nuestra piel. ¿Okay? Aquí vemos que nos muestran una epidermis muy delgada, mientras que la dermis es una capa mucho más gruesa. Ven que en este texto de Atlas nos muestran una capa denominada hipodermis, ¿ok?, que representa todo lo que es el tejido celular subcutáneo y es donde llegarían principalmente los vasos de irrigación, ¿ok?, tanto venas como arterias. ¿Aló, me escuchan, muchachos? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que tengo una visita está, entonces hay cosas que no pueden escuchar. Entonces, seguimos, muchachos. Vean que en la imagen que tenemos en la lámina, como les decía, nos muestra una capa denominada hipodermis, en donde no podemos incluirla dentro de las capas de la piel, porque ella es un componente de transición
entre lo que es la fascia propiamente del tejido que está inmediatamente inferior a la piel. O sea, si es del músculo, es una fascia muscular, si es del hueso, es la aponeosis del hueso, en fin. Representa el punto de enlace entre lo que es el tejido que recubre la piel y el tejido propiamente dicho, ¿ok? Y ven que tenemos aquí, tenemos lo que es las glándulas que presenten las glándulas sudoríparas endocrinas, la glándula sudorípara apocrina, tenemos lo que es el folículo adiposo, el tallo del pelo, el pelo propiamente dicho. Sí, entonces en esta imagen vemos más a grosso modo lo que es la conformación de nuestra piel y vean algo interesante, vean que los vasos, tanto capilares como los vasos tanto venosos como arteriales a través de prolongaciones capilares, vean que emiten pequeñas ramificaciones hacia todo lo que es el cuerpo de la dermis reticular, ¿okay? Que van a nutrir todo lo que son las glándulas propiamente dichas, la raíz del pelo, el folículo piloso, que a su vez van a emitir por difusión de distintos nutrientes que ellos llevan, y estos nutrientes van a su vez a permitir lo que es la nutrición de los tejidos más superiores. Ahora, algo importante acá es que la piel es un tejido de recambio continuo, ¿okay? Es un tejido que está en constante recambio de su capa superficial. Y esto ocurre por una aceleración de la muerte celular a nivel de las capas más superficiales de la piel, que vamos a entender más adelante en qué capa ocurre esa mutación o ese aceleramiento de la muerte celular por privación de nutrientes. ¿Ok? Entonces, pendiente con eso. Vamos a seguir. ¿Alguna duda hasta ahora? Doctor, quedé un poco confundido cuando mencionó de la parte de la irrigación. O sea, entendí como que inician a través de la capa reticular y de ahí como que va ascendiendo. No es que inicie la capa reticular. Acuérdate que los vasos llegan a nivel del tejido subcutáneo, ¿ok? Estos vasos, tanto capilares como venosos, ¿sí?, emiten ramificaciones hacia lo que es la capa reticular de nuestra dermis, ¿ok? Más que todo la parte más profunda de nuestra capa reticular. Entonces, estas ramificaciones irrigan directamente a estructuras glandulares y el folículo piloso, ¿sí? Pero emiten por mecanismos de difusión, ¿okay?, los nutrientes hacia las capas más superiores. Y es por eso que a nivel de lo que es la dermis papilar o lo que es la epidermis propiamente dicha, no existe una irrigación propiamente del tejido sanguíneo. ¿Sí me comprende? Solo hay la llegada de los nutrientes por mecanismo de difusión. ¿Entendió, Juan? Ok. Sí, muchas gracias. De todas formas, la parte de irrigación se va a hablar con detalle el día de mañana, ¿sí? Que ese es el último punto de la, pero para que uno entienda cómo es el asunto, va de esa parte, ¿sí? Chévere. Ahora, Valesca, vamos a iniciar. entre los comentarios. Un momento. No, ya entendí. Te escucho. Lo que pasa es que usted había dicho capa papilar, o mejor dicho, epidermis. Entonces, como que me bugueé un poquito porque pensé que había dicho que la capa papilar. No, capa capilar y la epidérmica. Ok. Corrigiendo si escuchaste mal, pero es capa capilar y la epidérmica. Ok, sí, no, gracias. Porque ya me había quedado como, esto no era lo que yo sabía. No, tranquila. Ok, muchachos, vamos con la epidermis. La epidermis es la capa más superficial de nuestra piel y es la que está en contacto directamente con el medio externo, ¿ok? Ella es un tejido plano, escamoso, queratinizado, ¿ok? No en toda su longitud, pero las capas más superficiales tienen esas características, ¿ok? Esta va a estar compuesta por un cuerpo celular predominantemente dominado por los queratinocitos, que a su vez van a tener una especie de diferenciación celular a lo largo de todas sus capas, de todos sus estratos, que le confiere características propias a cada tipo, a cada estrato en particular. Así vamos a tener que de superior a
5, pero se lo pueden preguntar también a la inversa, de la profundidad de la superficie, cómo serían ordenados los estratos. Bueno, sería entonces basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo. ¿Ok? Pendiente con eso. Tienen que manejar muy bien el orden anatómico de los distintos estratos de la epidermis a la hora de su estudio. ¿Sí? A lo largo de todas estas capas, muchachos, los queratinocitos sufren cambios o diferenciaciones celulares que le confieren características propias a cada estrato. Pero tenemos que dentro o inmerso dentro de todas estas capas vamos a tener otros tipos celulares como los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. A ver, eso yo lo pregunté hace tiempo, pero me imagino que ya lo tienen que saber. Las células de Langerhans, ¿qué son las células de Langerhans? A ver. Esas son células, Creo que son macrófagos. macrófagos de la piel. Correcto, son los macrófagos de la piel, que tienen nombre propio, se denominan células de Langerhans. Y vean algo, este tipo de células es una cuestión interesante porque ellos, sus precursores, no son mesodérmicos o ectodérmicos, sino que derivan directamente de la médula ósea. Es decir, que el origen embrionario de la médula ósea va a ser el origen de estas células de Langerhans. Entonces, pendiente con eso. ¿Sí? Ahora, haciendo ese paréntesis, ven que más adelante vamos a estudiar con más detalle cada célula, cada estrato. Ahora, entre los distintos tipos, vean que entre los distintos estratos hay características puntuales o separaciones que nos permiten diferenciar un estrato de otro. Pero diferenciar la epidermis de la dermis, tenemos un punto denominado superficie limitante dermoepidérmica. Esta superficie limitante dermoepidérmica es un punto de anclaje o de unión en forma de crestas papilares, ¿ok? Que son una especie de interdigitaciones que hay entre la epidermis y la dermis y que permiten el contacto o la diferenciación propiamente dicha de estas dos capas de nuestra piel. ¿Ok? Ahora, en función de la epidermis podemos tener dos tipos de piel, la piel gruesa y la piel fina. La piel fina es una piel en la cual vamos a tener principalmente un estrato córneo muy pequeño, muy angosto, y va a ser la piel que va a recurrir en toda nuestra anatomía, a excepción de lo que es la planta y la palma, es decir, la planta del pie y la palma de la mano. Entonces vamos a tener una piel gruesa cuya característica distintiva va a ser un estrato córneo sumamente grande. La piel fina no va a tener una de estos estratos que ya vamos a conocer más adelante. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, doctor. Doctor, si me puede repetir por favor la piel gruesa. Ok, ya repito entonces. Vean. Tenemos, voy a arrancar de la superficie limitante dermopidérmica. Tenemos que nuestra epidermis contiene estos 5 estratos que acabamos de mencionar, pero también contiene una cantidad de células en donde la mayoritaria es el queratinocito. Los mocitos, células de Langerhans y células de Merkel son células que están presentes en algunos estratos, pero no en todos los estratos, como si están presentes los queratinocitos. Entre la epidermis y la dermis existe un límite que nos permite diferenciar un estrato, una capa de otro. Y esa superficie se denomina superficie limitante dermoepidérmica, donde vamos a tener un punto de contacto de interdigitaciones, ¿okay? Que son denominadas papilas dérmicas y epidérmicas, que van a formar una especie de caminos zigzagueantes o digitales, ¿okay? Un camino digitálico que van a tener forma de guante o de dedos encajados entre sí, que vamos a ver ahorita con más detalle, que nos va a permitir diferenciar lo que es la dermis de la epidermis en su totalidad. Ahora, tenemos también dos tipos de piel en función de las características o la dimensión de la epidermis, específicamente de su estrato córneo, que vamos a tener lo que es la piel gruesa y la piel fina. La piel fina tiene, o la piel delgada, ¿ok? Tiene un estrato córneo bastante delgado en comparación con el de la piel gruesa.
Se dice incluso que la piel delgada tiene un grosor de 75 a 150 milímetros. ¿Ok? Tiene un escornio sumamente delgado y hay uno de estos estratos que vamos a ver adelante que no está presente en la piel fina. Ahora, en cambio, en la piel gruesa vamos a tener un estrato córneo sumamente grueso que le va a dar a su vez un grosor a la piel gruesa de 400 a 600 milímetros, ¿ok? Que es bastante diferencia en comparación. La ubicación de ambos tipos de piel es muy sencilla. La piel fina está presente en casi el 98% de la superficie corporal de nuestra piel, es decir, en casi todo nuestro cuerpo, a excepción de palmas y plantas. En las palmas y plantas de nuestro cuerpo vamos a tener lo que es la denominada piel gruesa. Además, muchachos, la piel fina presenta los anexos de nuestra piel, es decir, presenta folículos pilosos, músculos erectores del pelo, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Mientras que la piel gruesa no presenta estos anexos a excepción de las glándulas sudoríparas. Entonces, pendiente, ¿ok? Es una característica fundamental y distintiva, pero eso lo vamos a saber sabiendo la ubicación, imaginando o viendo o visualizando la ubicación de la piel. Si tenemos que la piel está ubicada en el resto del cuerpo, a excepción de plantas, en el resto del cuerpo yo tengo pelos, ahí se suda, hay piloerección, aquí tengo músculo erector del pelo, ¿ok? Se produce el sebo, es decir, glándula sebácea. Entonces, ya por allí tengo que hay presencia de esos anexos en la piel fina. Pero entonces si me voy a dónde está la piel gruesa está en palmas y plantas. Ok, en las palmas y plantas no tenemos pelo. Tampoco al no tener pelo, entonces no tenemos músculos erector del pelo, no tenemos las folículos pilosos. Ok, pero sí tenemos una característica importante que es las manos y los pies no sudan. ¿Ok? A uno más que otro, claro está, pero no suda. Y al sudarlo, entonces tiene que haber la presencia de la sudorípara. Entonces ya por allí hacemos unas características diferenciales. ¿Qué pasó? ¿Perdón de qué? No vi. ¿Qué pasó, Chavo? Cuéntanos. No, que estaba aclarando algo por los comentarios. Que preguntaba Alicia, no pasa nada. Ok. Bueno, entonces, esas serían las características especiales en la piel gruesa. Doctor, lo que pasa es que usted está hablando y yo estoy copiando y me estoy, o sea, siento que ya la mano me está tipo echando candela. A veces va rápido, a veces cambia, a veces justo las cosas que hay que notar que usted dice, esto es súper importante. Usted dice, Bueno, igual mañana podemos hacer un repasito rápido de todo lo que estamos diciendo hoy. Pero, ¿alguna duda con la diferencia entre piel gruesa y piel fina? Doctor, lo del estratocornio que, o sea, que esté presente, sea más grueso que la piel gruesa, ¿no será por esto de que hay más receptores sensoriales en palmas y plantas? Porque es que suena como esto de que la piel gruesa sea palmas y plantas. Disculpa, no entendí la pregunta. Que si el hecho de que la piel gruesa, o sea, tenga esta dimensión es para proteger la cantidad de receptores, el exceso de receptores sensoriales que tienen palmas y plantas. Correcto, excelente acotación. El grosor del estrato córneo y de palmas y plantas también nos sirve de protección para los múltiples receptores. De hecho, si hablamos de la preponderancia de los mecanos receptores, hay mayor preponderancia en palmas y plantas. Y eso es por obvias razones de nuestra evolución. ¿Ok? Entonces, importante ese razonamiento. En la medida que hagamos razonamientos que nos lleven a la función, las características estructurales nos van a ser mucho más fáciles de recordar. Entonces, pendiente con eso, ¿sí? Doctor, yo tengo una pregunta. De esta imagen que tenemos. Ok, bueno, cuéntame. Hace un momento usted había dicho que el grosor de la piel iba de 150 a 400 milímetros, ¿no? ¿O me equivoco?
No, la piel fina tiene de 75 a 150 milímetros. La piel gruesa tiene de 400 a 600 milímetros. ¿Ok? Ahora, si quieren hacer la conversión en centímetros es otra cosa, pero de 75 a 150 milímetros es piel fina o delgada. Y de 400 a 600 milímetros es piel gruesa. ¿Ok? No, yo lo decía porque estaba haciendo la conversión en centímetros y 600 milímetros son 60 centímetros, casi medio metro. No, medio metro, ya va. Sí, sí. Sí, yo hice la conversión en una herramienta de Google. Entonces por eso tenía... También puede ser micrómetro. O puede ser 60. Dice micrómetro. Sí, debe ser micrómetro porque... Sí, en efecto, son micrómetros. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Cómo se escribía micrómetro? Micrómetro es el mu más una m. La mu griega más una m. Eso es micrómetro. Entonces, rectificando, gracias Juan por la votación. Rectificando, son de 75 a 150 micrómetros y de 400 a 600 micrómetros. ¿Ok? Pendiente. Gracias Juan. Ahora, viendo la imagen que tenemos enfrente, en las diapositivas, vemos que tenemos dos imágenes, ¿correcto? Una que se acaba de cubrir, que bueno, espero que se cubra. Vean algo, aquí podemos ver en esta imagen, ¿sí? Todo lo que es, por ejemplo, vean que hay una área donde está señalando una flechita, una línea negra, donde tenemos unas interdigitaciones que aparecen como incrustaciones del tejido inferior en el tejido superior. ¿Sí lo ubican, verdad? Entonces, estas interdigitaciones... Doctor, ¿usted no puede señalar desde ahí? Creo que se refiere a la parte esta que se ve como fucsia. O sea, la primera rayita, porque hay como 3 rayitas, entonces está como que la más de abajo. Yo estoy diciendo que es esa. Desde arriba es queratinizada, o sea, desde abajo hacia arriba busca el fucsia. Soy yo que no escucho. ¿No la escucho? No, no se escucha. Ah, no, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Hola? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, se escucha.
Chica, ¿me escuchan? Hola. Ok, vean, aquí traté de ampliar un poco más la imagen y visualizamos un área que está fucsia, ¿correcto? ¿Te parece Ok. La unión dermoepidérmica, vean que la parte superior, desde la parte desde la porción blanca superior hasta el límite inferior, que está fucsia, ese espesor es la epidermis, ¿ok? Y toda esta área que tenemos acá abajo es la dermis. ¿Sí se ve? Entonces, la dermis emite una especie de deditos, como lo pueden ver allí, hacia el área que es altamente fucsia, ¿ok? La línea que se ve punteadita, que se ve oscura, entre el área morada y el área de la dermis, esa línea se denomina zona de unión dermoepidérmica, que es el punto de unión entre lo que es la epidermis y la dermis. Si observan, ¿ok? Tenemos dos fotografías teñidas con hematocilina y eosina, más o menos a la misma amplitud, en donde tenemos del lado derecho e izquierdo dos cortes de piel, ¿ok? Vean que en el lado derecho de sus pantallas vamos a tener una fotografía que nos muestra una capa dérmica. De hecho, ustedes ven allí que dice un folículo piloso, hay un estrato basal, y tengo una capita que se ve semitransparente arriba del estrato basal, que es el estrato córneo, ¿ok? Ese estrato córneo es sumamente delgado en comparación con la imagen que tienen al lado, que es el estrato córneo. Ven que está justamente por encima de la capa altamente fucsia. Eso que tienen arriba, eso es el estrato córneo. Ok, vean que en función de la definición que les acabo de decir, cuál de las dos es piel fina y cuál de las dos es piel gruesa. La de la izquierda es piel fina y la de la derecha es piel fina y la de la izquierda es piel gruesa. Correcto, ¿ok? Y vean que otra característica que nos puede indicar cuál es una en relación a la otra es la presencia de folículo piloso, ¿ok? Pero no en todos los cortes vamos a tener esa presencia, entonces nos vamos a guiar principalmente por el grosor del estrato córneo para comparar una imagen en relación a la otra. Luego aquí tenemos esta microfotografía que tenemos acá. En esta fotografía que tenemos del lado derecho, vean que podemos ver mucho más en detalle, correcto, la unión dermoepidérmica. Ay, Dios. Podemos ver mucho más en detalle. Vemos que toda la área que está circunscrita insisto, mi teléfono está muy Creo que es muy fácil que como que intentemos adelantar un poquito de teoría y mañana con presenciales donde se nos pueda enseñar a ver las imágenes y eso, lo hacemos porque en realidad no estoy, bueno, al menos yo, no sé lo demás, no estoy entendiendo muy bien lo que está diciendo, la verdad. Es complicado de ver. Entiendo. Bueno, entonces adelantamos teoría. Tienes razón. Seguimos con el estrato córneo. Vean que en la epidermis vamos a tener el estrato de superficial a profundo, lo que es el estrato córneo. El estrato córneo es un tejido que es prácticamente tejido muerto, ¿sí? Por así decirlo, puesto que son células planas, completamente queratinizadas, que están anucleadas, que no tienen organelos, ¿ok? Y de hecho, estas células planas, completamente queratinizadas, o sea, llenas de queratinas, son células que tienden a la descamación, ¿ok?
y que van migrando desde la parte inferior, ¿sí?, hasta el extremo más superficial, que es denominado estrato disyunto. De hecho, van a conseguir literaturas en donde van a tener que la porción superficial del estrato córneo es denominado estrato disyunto, donde vamos a estar ante la presencia de células descamativas, o sea, células que descaman por la pérdida de sus desmosomas. Y al descamarse esfacelan. ¿Ok? Pendiente. Esfacelar es lo mismo que descamar. Entonces, si leen esa palabrita por allí, le estamos hablando de descamación. Y si hablamos de descamación, estamos hablando exclusivamente del estrato córneo. Aquí vamos a ver el punto máximo de diferenciación celular de los queratinocitos, que van a provenir del estrato inmediatamente inferior. Acá ya vamos a tener células sin núcleo, sin organelos, completamente llenas de queratina, que van a servir de punto impermeable, ¿ok?, para hacer el contacto con el exterior. Ahora, el punto del estrato córneo, el estrato disyuntivo del estrato córneo, ¿ok?, es el punto de recambio. Es decir, cuando en el estrato disyuntivo existe la migración de las células o la descamación de las células en ese punto, existe un movimiento que va de inferior a superior en cuanto a diferenciación celular. Es decir, célula caída, célula repuesta. ¿Ok? Célula caída, célula repuesta. Cuando el estrato disyunto pierde sus células, es decir, las escamas se esfacelan, pierden los desmosomas, entonces las células que vienen del estrato córneo sencillamente ocupan ese lugar y paulatinamente van a tender a descamarse. ¿Alguna duda con el estrato córneo? Con el estrato disyunto, ¿Qué pasó con el estrato disyunto? no sé qué se refiere con eso. No lo entendí. El estrato disyunto, ¿qué pasa? El estrato córneo tiene a su vez una especie de subestrato. Hay unas literaturas más antiguas que van a incluir el estrato disyunto dentro como un estrato más de la piel, ¿ok? Pero realmente el estrato disyunto es sencillamente parte del estrato córneo, ¿sí? El estrato disyunto es la porción más superficial del estrato córneo, en donde vamos a tener células que van a descamar, es decir, va a ser el punto literalmente de recambio de la piel, en donde las células que van a estar en este punto o en este nivel del estrato córneo, que vamos a llamar estrato disyunto, ¿ok?, van a descamarse y van a ser sustituidas por las células que vienen inmediatamente inferiores, ¿ok? Entonces, o sea, si hablamos del estrato disyunto, sencillamente es hablar de la porción más superficial o más superior del estrato córneo, es decir, forma parte del estrato córneo, ¿ok? ¿Se entendió eso, Valesca? Sí, perfecto, doctor. Valesca. Valesca, disculpa, pero tiene W. Ay, doctor. Entonces, seguimos, muchachos. Ahora pasamos al segundo estrato en profundidad, que es el estrato lúcido. El estrato lúcido, posee también células anucleadas sin organelos, pero que está solo presente en la piel gruesa. Es decir, muchachos, que en la piel fina no tenemos presencia de estrato lúcido. Y ahora, ¿en qué se van a diferenciar estas células del estrato lúcido con las células del estrato córneo? Por un elemento distintivo importante, que es la presencia de filamentos de queratina que van a estar empaquetados de manera densa y van a estar distribuidos en forma paralela, ¿ok?, a la superficie de la piel. Y vamos a tener presencia de L-deína e involucrina. L-deína es un sustrato de transición de las fibras de queratohialina, ¿ok? Va a ser el punto máximo de degradación o de modificación estructural de las fibras de queratohialina. Y vamos a tener entonces L-idina y vamos a tener la presencia de involucrina. Estos van a hacer que las células del estrato lúcido tengan un color un poco más oscuro, un poco más pardo a la tinción de hematocefalina leucina. De hecho, la imagen que observan en la diapositiva, vemos que la primera rayita que ve superior es una rayita que nos va a marcar el estrato disyunto del estrato córneo. Luego tenemos el estrato córneo propiamente dicho, y la tercera línea nos marca lo que es el estrato lúcido. Y vean que es una línea que se ve altamente diferenciada, que no tiene núcleo, tampoco tiene organelos, pero se nota un poco
poco más de tinción, un poco más oscura en comparación con las células superiores. Y eso es por la presencia de filamentos de queratina que están antes de ser empaquetados, la presencia de L-idina y de involucrina, ¿okay? Que son proteínas importantes para ayudar al empaquetamiento y a la formación posterior completa de queratina de todo el cuerpo celular de los queratinocitos que están aquí en un punto de diferenciación. Fino, muchachos, ¿alguna duda con el estrato lúcido? Por el momento estamos, bueno, estoy viendo, no sé si los demás están viendo. Gracias. Ok, muchachos. Sí. Luego pasamos al estrato granuloso. Vean que el estrato granuloso es un tejido que se forma de 3 a 5 células. ¿Ok? Este tejido tiene 3 o 5 capas de células. Y estas capas van a ser sencillamente queratinocitos aplanados. Aquí vamos a tener la presencia de múltiples gránulos en el citoplasma de las células, que hacen gránulos de queratoialina. Gránulos de queratoialina. Estos gránulos de queratoialina son gránulos grandes, gruesos, irregulares, muy basófilos. De hecho, en la imagen, el punto de tinción más basófilo que observa es el estrato granuloso. ¿Ok? Y vean que están compuestos por queratinocitos aplanados con un núcleo altamente denso. ¿Ok? Y en este punto, estas células aceleran el recambio celular de las capas superiores. Y esto es porque tienen en su membrana superior, en su membrana basal, en su membrana lateral, y tienen gránulos de recubrimiento de membrana. Estos gránulos, muchachos, son emitidos o son excitados por esta capa y va a generar una especie de membrana de aislamiento o una membrana que es hidrofóbica. ¿Okay? Esto es como consecuencia de que estos gránulos de recubrimiento de membrana son altamente ricos en lípidos. Y estos gránulos altamente ricos en lípidos van a crear una barrera impermeable de las células que van a estar inmediatamente superiores al estrato granuloso. Y esto genera dos puntos importantes. Genera, primero, mayor adhesión celular. ¿Okay? Segundo, genera mayor resistencia. Y tercero, genera que los nutrientes que vienen por difusión de todo lo que es el espesor de nuestra piel disminuyan su paso a través de este estrato granuloso. Es decir, que si por ejemplo a nivel del estrato granuloso teníamos una porción de nutrición de un 80%, cuando pasamos del estrato granuloso al estrato córneo, al estrato lúcido, por ejemplo, o al estrato córneo, okay, en el caso de la piel lisa, de la piel delgada, tenemos que esa nutrición se reduce en un 50%, es decir, de 80% de nutrición recibida al estrato granuloso por difusión, cuando tenemos o estamos ubicados en el estrato córneo, resulta que esa nutrición por difusión está en un 40%. Por eso se debe por la acción de estos gránulos de recubrimiento de membrana que van a ser excitados por las células del estrato granuloso y que van a crear esa membrana impermeable en todas las células subyacentes, van a crear todo el efecto antes descrito. Entonces, en este punto del estrato granuloso es donde tenemos el punto de aceleración del recambio celular por inducción de muerte celular en la epidermis. ¿Okay? Y eso a su vez va a ser un mecanismo de retroalimentación, la descamación, para aumentar la mitosis en la capa basal o en el estrato basal. Y eso va a hacer que nuestra piel viva un constante recambio. ¿Sí? ¿Alguna duda con el estrato granuloso, muchachos? ¿Tú te estás refiriendo al proceso que se denomina cornificación? Disculpa, dijiste cornificación. Sí, porque yo estuve leyendo que se mencionaba que es queratina
diferenciación del queratinocito se denomina cornetización, pero ¿qué ocurre? Eso es cuando pasa del estrato granuloso al estrato córneo, y eso inicia con el proceso de secreción de estos queratinocitos diferenciados, aplanados, de los gránulos de recubrimiento de membrana. Esto va a propiciar que en el punto de transición del granuloso lúcido córneo, este órgano, esta célula, por déficit nutricional, pierda su núcleo, pierda sus organelas y se transforma posteriormente en células córneas, ¿okay? Que son ricas en queratina. Entonces, el punto de recambio y aceleración de diferenciación va a ser en este estrato granuloso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el proceso de diferenciación recibe ese nombre, en donde el queratinocito pasa de ser una célula funcional, una célula metabólicamente activa, a ser una célula netamente rica en queratina o rellena de queratina sin núcleo y sin organelas. Pero el punto de inicio del proceso de pérdida como tal del núcleo inicia en el estrato granuloso. ¿Sí se entendió eso? Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor. Gracias. Y listo, muchachos. Continuamos entonces con... Ok, esto lo quiere cambiar. Ahora vamos con el estrato más profundo, que es el estrato espinoso en profundidad. ¿Ven que el estrato espinoso es el estrato de mayor cuantía, de mayor grosor en nuestra piel? Indistintamente si tenemos piel gruesa o piel fina, ¿ok? O si estamos ante la presencia, mejor dicho, de piel gruesa o de piel fina. El estrato espinoso va a representar la capa más gruesa de nuestra epidermis, y esta va a tener células polimorfas aplanadas, es decir, vamos a tener células aquí poligonales que van a tener la semejanza de espículas en su piel, ¿okay? En su superficie celular, perdón, y que esto va a ser una de las características morfológicas distintivas de este estrato, puesto que vamos a tener células espinosas, por así decirlo, en donde la membrana plasmática va a estar en forma especulada, va a ser rica en torofibrillas y en torofibrillas principalmente, y citoqueratina, que son derivadas de los torofilamentos, ¿vale? Y esto va a hacer que el citoplasma de estas células sea altamente eosinófilo, porque van a ser células ricas en torofibrillas, torofilamentos, citoqueratina, y a su vez cuando migran hacia la membrana citoplasmática de las células polimorfas, vamos a tener entonces la formación de espículas o de puntas o de prolongaciones mínimas que hace la ilusión óptica de espinas. Entonces es por eso que a la hora de la observación de este estrato en el microscopio óptico vamos a ver las células espinosas como principal característica de esto. Vamos a tener entonces en este punto múltiples desmosomas y puentes celulares que van a permitir, van a propiciarse por la misma presencia de esas espinas a nivel de la superficie celular, que van a hacer que se compacten mucho más esos grupos celulares en torno a todo el cuerpo celular del estrato espinoso. Ahora, hay un punto importante desde el punto de vista morfológico, que es la denominada capa de Malpighi. La capa de Malpighi es aquella zona de unión entre la porción más basal del estrato espinoso y el estrato basal propiamente dicho. Entonces, el punto de unión entre el estrato basal del estrato espinoso, la porción basal, mejor dicho, del estrato espinoso y el estrato basal, realmente dicha, toda la totalidad de esas dos porciones va a constituir la capa de Malpighi, que es una capa mitóticamente activa, muchachos. Es decir, que a nivel de la porción basal del estrato espinoso vamos a encontrar células en mitosis, ¿ok? Y eso nos permite a nosotros entender el por qué ocurre el recambio celular y por qué la piel es una capa activa, ¿ok? En un tejido activo en donde ocurre un recambio importante, constante. Y es por el hecho de que la capa basal epidérmica es una capa germinativa en donde vamos a tener células en constante proceso mitótico, y ese proceso mitótico va a abarcar incluso la porción basal del estrato espinoso. Entonces, el conjunto de estas dos estructuras va a ser denominada capa de Malpighi, una capa mitóticamente activa. Un dato importante, muchachos, en las fotografías o en las microfotografías que vamos a estudiar
en la piel, más que todo en el estrato espinoso y basal, nunca vamos a ver células en mitosis. Que ojo, teóricamente deberíamos ver células en mitosis, correcto, pero no se han puesto a pensar el por qué nunca vemos células en mitosis en las microfotografías que observamos en los libros o que observamos en el laboratorio. A ver, ¿quién me da una suposición o una hipótesis del por qué en las microfotografías no vemos células en mitosis? Yo tengo la idea de que puede ser porque como ya ese tejido en teoría está muerto, a lo mejor no se puede hablar porque no tiene la nutrición necesaria para estar en mitosis, aunque no sé si pudiesen como hacer la disección estando en el proceso. No sé, es lo que me imagino. Ahí la mitosis, muchachos, puede ser vista al microscopio. O sea, nosotros podemos hacer un corte celular de una célula en mitosis, ¿ok? O en meiosis. Podemos hacerla dependiendo del tejido que vayamos a tomar. Pero se puede ver la mitosis y la meiosis en un corte histológico, siempre y cuando tomemos la célula en ese punto, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque vemos siempre células normales y no vemos células mitóticas cuando la literatura nos dice que es una capa germinativa altamente mitótica, que presenta una tasa de división celular bastante grande. Entonces, ¿por qué nunca vemos en las microfotografías células en mitosis cuando histológicamente podemos tomar células en estado de mitosis o de meiosis? Porque no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver biología o laboratorio de biología, y nosotros estudiamos mitosis y meiosis al microscopio. Nosotros teníamos la mitosis y la meiosis al microscopio y podíamos identificarla en los tejidos, ¿ok? Entonces, ¿qué sugiere? ¿Qué opina? No se tuvo la percepción. Bueno, no sé, pues yo tengo también como una teoría parecida a lo que decía Chanor, y no será porque, o sea, el proceso de la mitosis requiere como energía, ¿sabes? ATP, ese metabolismo, y obviamente cuando tenemos el corte obviamente no lo tiene. Entonces no sé si eso también forma parte de eso. Por ahí van los tiros, pero no es exactamente eso. Escucho una opinión más y le doy respuesta. Lo que pasa es que a mí eso me confunde porque sí entiendo que cuando hacemos un corte histológico agarramos literalmente la pieza, el tejido y lo congelamos en el momento literal. O sea, lo que está pasando hace que el tejido pueda morir, necrosar y demás. Entonces siento que se podría ver como una situación normal en el microscopio. Pero lo que no entiendo es por qué en este caso no se puede ver. Porque sí hay células que, bueno, se pueden ver como esta célula está escrito. He visto algunas imágenes, pero no entiendo cuál es la diferencia en este caso. Vean algo, muchachos. Paoli, ¿vas a decir algo? Sí, que yo tenía la teoría de que la mitosis era básicamente la división de los núcleos, pero como en este caso estos núcleos como que no se dividen, sino que se rellenan de queratina, podría ser por eso. No, Paola, a ver, pendiente, no se me confundan, muchachos. Los núcleos de las células en efecto sí se rellenan de queratina, ojo, porque es un proceso de diferenciación del queratinocito, pero la mitosis, es decir, la división celular, ocurre netamente a nivel del estrato basal y en mucha menor medida a nivel de la porción basal del estrato espinoso. Pero netamente ocurre en el estrato basal, es decir, si yo estoy en el estrato córneo, obviamente no voy a tener células que estén en proceso de diferenciación porque no es un punto donde se puede ver esa diferenciación, ¿ok? Eso ocurre a nivel del estrato basal, la mitosis. Entonces, pendiente con ese detallito. Entonces, vean, un dato importante, muchachos. Los procesos mitóticos, por excelencia, ocurren cuando el cuerpo está en estado de descanso. Es decir, cuando nosotros estamos en un estado de descanso, en un estado basal, que por ritmo circadiano es en las noches, es que ocurren los procesos mitóticos. Entonces, la mayoría de las tomas de estas muestras o cortes histológicos se hacen en el día. O con la persona que ya no está en su estado basal y el tejido está muerto. Entonces, obviamente, a menos que muera en la noche y le tomen la muestra en la noche, ese tejido
no va a haber por lo general el proceso mitótico en la capa basal. Entonces, pendiente con eso, ¿ok? Correctamente. Persona muerta en el día no muestra mitosis en sus capas celulares porque este proceso ocurre en la noche. Ahora, si muere de noche y usted es un patólogo acucioso, usted puede decir, bueno, yo voy a ver si alguno aquí quiere ser anatomopatólogo. Yo voy a ver si lo que me dijo aquí el doctor que me dio histología es verdad. Y tiene un cadáver recién muertecito porque murió de un infarto en la noche. Usted agarró un corte histológico de la epidermis, o mejor dicho, de la palma de la mano. De la palma y observó el microscopio, extinguió y toda la cuestión, y vio que, en efecto, había procesos mitóticos a esa hora. Pero créanme que hay que ser bastante acucioso y bastante investigativo y curioso para hacer eso. ¿Okay? Entonces, por eso no vemos como tal el proceso mitótico en la capa basal en los cortes que vemos en los libros y en las distintas láminas que vamos a estudiar. O sea, es por ese hecho fisiológico importante. Una pregunta. Usted dice que si está en estado de reposo, usted se refiere a que la persona está dormida. Porque, por ejemplo, si yo paso la noche despierta, no voy a hacer procesos de mitosis. Ojo, la mitosis por ritmo circadiano se da en las noches. ¿Okay? Tu cuerpo tiene un reloj biológico donde ya entra a un punto donde inicia los procesos de división celular, y eso generalmente es en las noches. ¿Qué pasa? Si tú estás despierta y no estás dormida, la calidad de la mitosis disminuye. ¿Okay? Es por eso que el trasnocho continuo y el estrés asociado al trasnocho es uno de los factores predisponentes para el cáncer, porque disminuye la calidad de la división mitótica en las células regenerativas. Y disminuye la calidad de esas células que se reproducen de manera normal. Entonces, este es un punto básico donde algunos tipos de cánceres, más que todo cánceres de tipo epidermoide, ocurren. ¿Okay? Entonces, ojo, no es que si tú estás despierta de noche no ocurre mitosis. Sí ocurre, pero la calidad de la misma es mala, muy mala. Y es por el hecho de que no se aprovechan los recursos necesarios desde el punto de vista metabólico para poder completar el proceso mitótico, cosa que sí ocurre cuando tú estás en completo estado de reposo, ya no estés durmiendo, y tus procesos metabólicos y los sustratos necesarios están a la orden del día para que esa célula pueda hacer su proceso mitótico. Entendido, gracias. Está interesante. De nada, muchachos. Entonces, el estrato espinoso es este estrato que observamos en la imagen, que mañana vamos a estudiar con más detalle. Vean una cosa interesante con las imágenes de piel. Aquí se las estoy colocando todas en una orientación superior inferior, ¿okay? Es decir, una orientación vertical. Pero vean que se les puede colocar estas imágenes también en forma laterales, es decir, derecha izquierda, izquierda derecha. Y ustedes tienen que saber identificar esas imágenes. Entonces, pendiente. ¿Alguna duda con el estrato espinoso? No. Ok, continuamos, muchachos. Pasamos ahora al estrato basal. El estrato basal es el estrato más profundo de nuestra epidermis y es el que tiene contacto directo con la membrana basal y que diferencia y que compone la superficie de contacto de la superficie limitante dermopidérmica, ¿ok? Porque, por ejemplo, si les preguntan cómo está compuesta la superficie limitante dermopidérmica, ustedes tienen que decir que está compuesta por la dermis papilar, ¿ok? La membrana basal y las células del estrato basal de la epidermis. Entonces, toda esa área ok, vale, que lo repito. La superficie limitante dermopidérmica estaría constituida por lo que es la dermis papilar, okay, la membrana basal y el estrato córneo o las células el estrato basal, disculpen, y el estrato basal de la epidermis. Esas tres estructuras componen lo que es la superficie limitante dermopidérmica, que es lo que va a generar el límite entre lo que es la dermis y la epidermis. ¿Okay? Ahora, la membrana basal es la denominada capa germinal de la epidermis en su totalidad. Es una capa altamente mitótica en donde vamos a tener la división celular de los queratinocitos
bastante frecuente en comparación con el resto de los tipos celulares que componen la epidermis. Este estrato forma interdigitaciones con la dermis. ¿Okay? Estas interdigitaciones van a conformar las denominadas crestas epidérmicas o crestas dérmicas, y a su vez el contacto entre lo que es la dermis y esta área como tal van a formar la denominada zona reticular. La zona reticular, ¿okay?, va a componer lo que es estas crestas propiamente dichas, o mejor dicho, zona reticular, o denominado también aparato reticular. Este aparato reticular va a estar compuesto por lo que son las crestas dérmicas o papilas dérmicas y las crestas epidérmicas. ¿Okay? Y va a constituir el denominado aparato reticular, que es distinto de la dermis reticular pendiente. Si le preguntan cómo está compuesto el aparato reticular, ustedes tienen que decir está compuesto por la conjunción de las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas. ¿Okay? Que esas crestas dérmicas y papilas dérmicas tienen su composición per se. Por ejemplo, si le hablo de cómo están compuestas las crestas epidérmicas, esas crestas epidérmicas están compuestas por el estrato córneo y el estrato basal. ¿Ok? Mientras que las papilas dérmicas están compuestas por netamente el estrato, la dermis papilar. ¿Ok? Por la dermis papilar. Y el contacto entre estas dos es lo que denominaríamos la superficie limitante termogénica, que ya sabemos cómo está compuesta. Esta capa, es decir, este estrato basal, reposa sobre la membrana basal, y por eso el digo su nombre. A través de esta membrana basal recibe por difusión la mayoría de los nutrientes provenientes de la capa dérmica. A su vez, esta parte basal, como ya dije anteriormente, forma parte del aparato reticular y está compuesta, esta capa, por células cuboides y cilíndricas bajas con citoplasma basófilo y núcleos grandes. ¿Okay? Es decir, si vemos esta descripción, para nada es una célula en mitosis, porque es una célula que está en una fase como latente esperando el proceso de mitosis. ¿Okay? Entonces eso nos explica el por qué no vemos una célula de hecho, rebobinando, disculpen. En esta descripción, siguiendo la lógica, como tenemos una capa germinal, una capa mitótica, la descripción de las células, de sus constituyentes, deben ser acopladas o guiadas hacia la descripción celular de la mitosis per se. Pero vean que todos los textos nos dicen que las capas basales están constituidas por células cuboides cilíndricas bajas con citoplasma basófilo y núcleos grandes. ¿Okay? Es decir, nos están como que describiendo la célula en la fase de latencia previo a iniciar la mitosis. ¿Sí? Y eso ya sabemos por qué. Esta capa presenta múltiples desmosomas laterales, pero también presenta hemidesmosomas basales, por el hecho de que está en contacto directo con la membrana basal. Y hay pocos filamentos intermedios en niveles intracelulares y con el estrato espinoso. Estos filamentos intermedios son los que van a permitir la unión con el estrato espinoso y la transición de estas células cuboides acilíndricas a las células que van a formar parte de la porción basal del estrato espinoso. ¿Ok? Y así vamos a tener entonces la constitución del estrato basal. ¿Hay alguna duda, muchachos, con el estrato basal? Ok, creo que nada, ¿hay alguien en casa? Sí, doctor, empezamos a cambiar. Ok, chévere. Entonces, terminando con el estrato basal, muchachos, vamos a pasar con las células presentes a nivel epidermoide. Recuerden que
muchachos, volvemos. Tenemos entonces que las células que tenemos en nuestra epidermis, o mejor dicho, en toda nuestra piel, van a ser principalmente los queratinocitos, que son los que están en mayor cuantía. Luego siguen los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Los queratinocitos es la población más grande de cuento, que es lo que ya hemos dicho hasta ahora. Esta es una diferenciación celular a lo largo de las 5 capas epidermoides, hasta llegar a ser células escamosas o células córneas, ¿ok? Desde su mitosis hasta la descamación, a 20 a 30. Es decir, el proceso de diferenciación celular de esta piel descamativa, o sea, de ese queratinocito, desde el estrato basal, cuando inicia su proceso de mitosis, hasta el estrato disyunto, donde ella descama, pasan de 20 a 30 días. Entonces, cada vez que vean que están jugando la piel, piensen que es un queratinocito que así diferenció y que tarda más de 20 días en llegar a ese punto. Y que es lo que permite el recambio propiamente dicho de nuestra piel. Y las distintas características del queratinocito a nivel de los distintos estratos, ya lo hemos estudiado con anterioridad. Ahora vamos con los melanocitos. Los melanocitos son células productoras de melanina. Recuerden que la melanina es un tipo de pigmento que en conjunto con la oxidación y reducción de la hemoglobina y los procesos los vasos sanguíneos que están presentes a nivel de mejor dicho, a nivel del tejido celular subcutáneo, vamos a tener entonces la coloración de la piel, que depende de los 3 elementos, ¿ok? Lo que es el flujo sanguíneo, probablemente dicho, la oxidación y reducción de la hemoglobina y la presencia de melanina producida por los melanocitos. Los melanocitos, ellos están ubicados a nivel epidermoide, específicamente en el estrato basal, y también están localizados a nivel del folículo piloso. Y es lo que determina que el pelo tenga un color específico y la piel tenga una tonalidad específica. Estos melanocitos son células redondas, ligeramente pigmentadas, con prolongaciones ramificadas. Vean algo, a pesar de que es una célula que genera un pigmento, raramente vamos a ver esas células pigmentadas. De hecho, vamos a observar los melanocitos en los cortes histológicos con células bastante claras, con un citoplasma bastante claro, ¿ok? Pero ocurre una interesante, hay ramificaciones o prolongaciones ramificadas. Estas prolongaciones ramificadas van a ser los puntos de exocitosis de la melanina, ¿ok? Es por eso que las ramificaciones de los melanocitos van a estar puestas entre los queratinocitos y es estas ramificaciones las que vamos a poder observar como teñidas o más oscuras, ¿ok? De hecho, la literatura refiere que rara vez vamos a ver melanocitos con un corte histológico, sin embargo, mejor dicho, vamos a observar las prolongaciones, ¿ok? Las ramificaciones las vamos a poder observar porque están cargadas de melanina a través de un proceso de exocitosis de melanoma y todo un proceso químico allí que ocurre en el melanocito. Ahora, nosotros, para poder observar este tipo de células, utilizamos una reacción DOPA. En la reacción DOPA, nosotros utilizamos el precursor de la dopamina, el precursor de la melanina, perdón, que es la dopamina, y a su vez el precursor de la dopamina, que es la tirosina, ¿ok? Nos vamos un poquito por allá por el químico. Y al utilizar este tipo de reacción a través de precursores melánicos, vamos a obtener una tensión específica que nos va a permitir observar la melanina y por ende los melanocitos. Ahora, el punto de contacto del melanocito, es decir, las ramificaciones de contacto con los queratinocitos, es lo que denominamos unidad melánica epidérmica. Esta unidad melánica epidérmica va a ser el punto clave para la otorgación de coloración parcial al tegumento, que en conjunto con la superposición de la oxidación y reducción de la molécula de hemoglobina más el flujo sanguíneo propio del tejido celular subcutáneo, vamos a obtener el color de nuestra piel. ¿Alguna duda con los melanocitos, muchachos? Doctor, la verdad, no entendí muy bien cómo es que se forma. ¿Cómo es que No, el
melanocitos como tal. Repite por favor la pregunta. Que no entiendo muy bien cómo es que adquieren el pigmento específico. No comprendí muy bien eso. El color de la piel, propiamente dicho, viene por tres superposición de tonos de color. Uno de esos tonos de color lo da la melanina. El otro tono de color lo da los procesos oxidativos reductivos de la hemoglobina o de las moléculas que tengan hierro en esa área, y la propia circulación de los vasos sanguíneos a nivel del tejido celular subcutáneo. Recuerda que el proceso de difusión hay capilares muy pequeños que donde llega incluso el eritrocito, y ocurre en el proceso de oxidación y reducción de la molécula de zinc a través de la desoxigenación y oxigenación de la misma. ¿Okay? Eso va a emitir un cambio de coloración a nivel de ese punto, que a su vez va a estar relacionado directamente con el flujo sanguíneo de esa área, es decir, que un flujo sanguíneo aumentado, vamos a tener un área de este momento rojiza, eritematosa, en comparación si tenemos entonces una reacción de vasoconstricción, tendremos un tegumento pálido. ¿Okay? Vean que eso va a ser esa presencia o ausencia de flujo sanguíneo, o presencia o ausencia de la coloración oxidada o reducida de la hemoglobina, en conjunto con la melanina, nos va a dar la coloración o el tono de piel que tenemos. Lo que quiero decir es que la melanina sola no nos da el color de la piel, que nos proporciona un pigmento específico, sí, y que representa el 80% de la coloración, sí, pero no representa toda la coloración, ¿ok? Puesto que el tono del corte de piel lo dan las otras dos cosas que ocurren en este momento, ¿sí? Entendido, doctor, gracias. Chévere, entonces vean que los melanocitos, estos son células derivadas de la cresta neural, ¿ok? Y que por lo tanto ellos no tienen un origen ectodérmico ni mesodérmico, eso es pendiente. Ellos simplemente son derivados de la cresta neural y tienen esa función de producción de melanina y para otorgar el punto de coloración entre piel. Pero vean que están localizados estrictamente a nivel de lo que es el folículo piloso, lo que es la dermis reticular y el estrato basal de la epidermis. ¿Okay? Entonces, tiene que estar pendiente con el punto de producción de melanina, sencillamente a través de la producción de los melanocitos y la reacción con la tiroxina y su degradación enzimática para obtener posteriormente que es la melanina. ¿Okay? Y es por eso que la reacción NOPA nos permite identificar de mejor manera este tipo celular a nivel del estrato basal. Luego continuamos con las células de Langerhans. Las células de Langerhans ya se las hemos discutido anteriormente, ellas son células derivadas de los macrófagos, es decir, derivadas de los magnocitos, es decir, que su precursor son los magnocitos a nivel de la médula ósea. Y de hecho, muchachos, cuando las células de Langerhans tienden a morir, del torrente sanguíneo migran células plasmáticas, es decir, monocitos activados, que al llegar a los distintos estratos de la piel se diferencian en células de Langerhans y entonces se transforman en células con prolongaciones citoplasmáticas, un núcleo denso que es polimorfo y un citoplasma sumamente pálido. ¿Ok? Y estos van a presentar como característica distintiva los gránulos de Birbeck. Los gránulos de Birbeck son gránulos de dimensiones pequeñas en comparación con el resto de dimensiones de gránulos que ya hemos estudiado, pero que no tienen una función específica, es decir, la literatura no describe que los gránulos de Birbeck tengan una función específica, más allá de dar características estructurales específicas a las células de Langerhans, puesto que tienen una función azul parduzca
que no se observa comúnmente en los otros gránulos que son de, por ejemplo, creatina o carotenina, ¿okay? O de otro tipo de filamento proteico. En cambio, estas células presentan esa coloración específica, azulado parduzca, que es característica de las células de Langerhans. ¿Okay? Estas células, por su característica de macrófago, ¿okay? van a tener una función importante desde el punto de vista de defensa, ya que van a ser las células principales encargadas de fagocitar y de presentar los antígenos a través de todo aquello que lleva absorbido en la piel. Recuerden que nuestra piel también tiene una función absortiva, debido a que tiene una función de poder absorber y excretar también. Entonces, todo aquello que observemos a través de nuestra piel, o que ingresa a través de nuestra piel, es fagocitado por las células de Langerhans, y estas a su vez las degradan a través de procesos, los distintos lisosomas o polisomas, para poder degradar todos los componentes antigénicos de esa losa que está ingresando a través del tegumento, y a su vez presenta esos antígenos a el resto de nuestro sistema inmunitario, y va a tener receptores en función de esto para la fracción C de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas, y para la proteína C3 o del complemento. Y estas van a abundar principalmente en el estrato espiroso. No quiere decir que no estén presentes en el resto de las células, en el resto de los estratos, pero van a estar más preponderantes a nivel del estrato espiroso. ¿Alguna duda con las células de Merkel? Perdón, con las células de Langerhans. Doctor, no recuerdo bien qué eran los granos de Barbeck. De Barbeck. Los granulos de Birbeck son granulos característicos de la célula de Langerhans, ¿ok? Ellos no tienen una función específica, o por lo menos no aún está descrita del todo. Solo se sabe, y como característica distintiva, que tiene una función azulada parduzca, que va a ser característica de la célula de Langerhans. Es decir, lo que se vean esos puntos de distinción en comparación con las otras características celulares que ya hemos dicho de las células de Langerhans, podemos decir entonces que esas células son las células de Langerhans, porque de no tener las células, los gránulos de Birbeck, no son tipificadas como células de Langerhans. Es decir, una característica distintiva que no tiene ninguna de las otras células presentes a nivel de la piel. Chévere. Entonces seguimos con las células de Merkel. Las células de Merkel son otras células que también son derivadas de la cresta neural. Vean que importante. Tenemos en nuestra piel la epidermis o las estructuras epidérmicas, en su mayoría son derivadas del ectodermo, las dérmicas del mesodermo, pero hay estructuras que están incrustadas a nivel de las distintos estratos de nuestra piel, más que todo desde el punto de vista epidermoide, que son de la providencia neural, de la cresta neural, entonces permiten un sonido neural. Estas células de Merkel van a estar localizadas a nivel del estrato basal, ¿ok? Y van a ser células con una indentación intensa, con filamentos de citoplasma y con 3 citoqueratinas muy bien diferenciadas a nivel de su citoplasma, ¿ok? Con glándulas perinucleares y prolongaciones ramificadas. Estas células de Merkel, a su vez, van a servir desde el punto de vista de mecanorreceptoras, ¿ok? Van a servir en la función sensorial de la piel. Cosa que es la primera célula que vemos que participa directamente en nuestra piel desde el punto de vista sensorial. ¿Okay? Vemos que todas las células, tanto los queratinocitos, los melanocitos y las células de Langerhans, específicamente cada una participa en estructura, color y otra en defensa, pero ninguna, respectivamente, claro está, y ninguna hasta ahora había participado en la función sensorial, que es la disputa de lo que son las células de Merkel. Ahora, ¿cómo funciona esta característica receptora? A través de sus prolongaciones ramificadas. Estas prolongaciones ramificadas van a interdigitarse entre los distintos queratinocitos, ¿okay? Y van a recibir o van a ser sensibles a cambios de presión asociadas a, probablemente, la mecánica
de los movimientos. Y a su vez van a ser interpretadas, van a tener contacto con los otros organelos encargados de la mecanorecepción de nuestra piel. Y así va a integrar parte del proceso sensorial propio de nuestra piel. ¿Alguna duda con las células de Merkel? No, doctor, al menos que yo no. Lo que pasa es que yo también a este punto de la carrera hay que... Sí, ya estamos... Sí, yo entiendo. Ok, muchachos, ya pasamos la imagen donde se veía chévere lo que es la parte del estrato basal, pero bueno, eso lo explicamos mañana. Pasamos ahora al estudio de la dermis. La dermis es el tejido conectivo colagenoso denso y regular. Va a estar compuesto preponderantemente por colágeno tipo 1 y redes de fibras elásticas. Vean algo aquí importante, muchachos. La dermis tiene un origen mesodérmico, como ya sabemos, ¿ok? Y tiene dos grandes partes, dos grandes capas, que es la dermis papilar, que es la más superficial, y la dermis reticular, que es la más profunda. De hecho, la dermis reticular es la que está en contacto directamente con el tejido celular subcutáneo y es la que va a recibir parte de la irrigación como tal proveniente de este tejido celular subcutáneo. Mientras que la dermis papilar va a ser un tejido avascular que va a estar en contacto directo con la epidermis. ¿Okay? Pero una cosa importante es que a pesar de que se dice que la dermis es un tejido conectivo colagenoso denso y irregular, cada una de sus porciones tiene características puntuales distintivas desde el punto de vista del tejido conectivo. Esta característica de la dermis, el tejido conectivo colagenoso denso y irregular, deriva de la porción más preponderante de toda su extensión. Es decir, como tenemos que la porción reticular es la más grande, entonces suponemos, o debemos decir por lógica, que es esta área que le da la característica distintiva del tejido conectivo colagenoso denso y irregular a toda la estructura de la dermis. Pero hay que tener en consideración que la dermis papilar tiene su propia característica individual en cuanto a tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, la dermis papilar es la capa más superficial de nuestra piel y va a estar en contacto epidérmico directo, es decir, ella va a ser en contacto directo con lo que es el estrato basal de mi epidermis y a su vez va a componer lo que es la superficie limitante dérmico-epidérmica. Sí, y también va a componer o va a formar parte de lo que es el aparato reticular, o sea, pendiente. Y a su vez también, obviamente, va a estar en contacto con la membrana basal. Como ya se dijo anteriormente, esta va a estar formando interdigitaciones con la epidermis. Estas interdigitaciones, desde el punto de vista dérmico, son denominadas pilas dérmicas. Y a su vez, vamos a tener sobre el corpúsculo de Meissner y el bulbo terminal de Krauss. Estos dos amigos, el corpúsculo de Meissner y el bulbo terminal de Krauss, tienen función sensitiva. A ver, ¿qué tipo de función sensitiva tiene el corpúsculo de Meissner y el bulbo terminal de Krauss? ¿Qué determinan ellos desde el punto de vista sensorial? El corpúsculo de El de Krauss, temperatura. Krauss era frío y Meissner era tacto. Y el de Meissner, tacto. Ok, excelente, muchachos, excelente. Dormido, por lo menos. Y Neuro hizo un buen trabajo. Entonces, en función de esto, sí, vemos que esta dermis papilar va a tener estos corpúsculos incrustados, que vean, estos corpúsculos son origen neural, es decir, tienen su origen en la cresta neural, ¿ok? Y tienen función netamente sensorial. Y entonces podemos decir que a nivel de lo que es el estrato, por ejemplo, ¿dónde está ubicado? Si les pregunto, una pregunta aquí rapidita tipo parcial, por ejemplo, ¿dónde estaría localizada desde el punto de vista estructural la función sensorial de nuestra piel? O a grosso modo, ¿dónde estaría ubicada desde el punto de vista estructural? La dermis. Solo la dermis. Bueno, doctor, No, también
epidermis las células de Merkel. Correcto, pendiente. Si bien la mayor cantidad de órganos sensoriales desde el punto de vista nervioso están ubicados a nivel térmico, recuerden que las células de Merkel están presentes también, ya que las células de Merkel están localizadas en el estrato basal de mi epidermis. Entonces, si les preguntan estructuralmente cómo está compuesto o dónde está ubicado el órgano sensorial o la función sensorial de nuestra piel, dónde está ubicado estructuralmente, usted tiene que responder en el estrato basal de la epidermis y en la dermis. ¿Ok? Sí, porque tenemos en la dermis en ambos tipos, en ambos capas, tanto la papilar como la reticular, tenemos órganos de función sensorial. Entonces, pilas con eso, pilas. Ahora, muchachos, ¿cómo es el tejido conectivo presente en la dermis? En la dermis papilar es un tejido conectivo laxo con fibras entrelazadas de colágeno tipo 3 y fibras elásticas en redes laxas y contienen fibras de fijación muy fuertes que van a estar adheridas a la membrana basal y que a su vez van a permitir el contacto directo con la epidermis a través del sustrato basal. Entonces, vemos que a pesar de que la dermis es tejido conectivo colagenoso, denso y irregular, tenemos que la dermis papilar resulta que es un tejido conectivo laxo, con fibras entrelazadas de colágeno tipo 3, viendo que la mayoría de la dermis es colágeno tipo 1. Pero vean que en toda la extensión, tanto en papilar como en reticular, tenemos la presencia de fibras elásticas. ¿Ok? Entonces, pendiente con esta característica que es importante. Ahora, en cuanto a la dermis reticular, tenemos que esta dermis es una capa continua, ¿okay?, que sigue a la capa papilar. Y en vista de esa continuidad y que prácticamente el tejido conectivo no hay, ojo, es tejido conectivo predominantemente la dermis, pero hay presencia de células propias del tejido conectivo que ya todos sabemos cuáles son, que yo no las voy a mencionar porque ya todos sabemos cuáles son, ya que fue materia evaluada. Entonces, pendiente porque en las preguntas de selección puede salirle que a nivel de la dermis papilar hay presencia de fibroblastos, y eso es verdadero o falso. Verdadero, porque el tejido conectivo laxo tiene fibroblastos. Correcto, o sea, lo que quiero es que no hagan lo que generalmente ocurre, que hacen reseteo de primer parcial. ¿Ok? Vean que el primer parcial es base para poder entender el segundo parcial. Entonces, si estamos hablando de dermis, estamos hablando exclusivamente de tejido conectivo. Y si por allí les dicen que una pregunta, que hay una célula que es parte del tejido conectivo y que está presente a nivel de la dermis papilar o reticular, usted tiene que estar consciente. Ojo, también depende de la célula específica, ¿ok? No es que vamos a decir que tenemos osteocitos en dermis, eso no quiero que se vayan a ese extremo, pero lo que quiero que comprendan es que hay células comunes del tejido conectivo que están presentes en la dermis, tanto papilar como reticular, ¿okay? Por eso es que aquí no hablamos de células como si hablamos en la epidermis, ¿ok? Ahora, continuando con la dermis reticular, vemos que esta no tiene límite preciso de diferenciación con la dermis papilar, ¿okay? Más bien se toma como punto de diferencia el cambio como tal de tejido conectivo, donde tenemos un tejido conectivo colagenoso que pasa a ser laxo, adendo, pero igual sigue siendo irregular. Y vamos a ver el cambio de fibras de colágeno tipo 3, fibras de colágeno tipo 1. Y en cambio las fibras elásticas van a ser mucho más gruesas en comparación con las fibras elásticas de la dermis papilar. Además, en la dermis reticular vamos a tener la presencia de las glándulas sudoríparas, bien sea las glándulas guapocrinas y las glándulas sebáceas, así como también la presencia de folículos pilosos. Además, también vamos a poder presenciar fibras de músculo liso aisladas, ¿okay?, que van a estar asociadas al proceso de contracción y relajación de las glándulas propiamente dichas. Vamos a tener también la presencia de músculos del músculo erector del pelo, así como la presencia de áreas de inserción, más que todo a nivel de
de la dermis reticular en conjunto con el punto de contacto con el tejido celular subcutáneo, vamos a tener la inserción de ciertos músculos de la expresión facial. Y aquí les hago una pregunta. ¿Qué músculo de la inserción facial podemos decir que tiene su inserción a nivel del tejido celular subcutáneo o a nivel de la unión reticular dérmica con el tejido celular? El platisma, correcto. Muy bien. El platisma es un músculo de la escuela mímica, que es por excelencia el ejemplo al hablar de la inserción en el tejido celular subcutáneo de las fibras adyacentes a la dermis reticular de las fibras musculares, específicamente de la expresión facial. Pero también a nivel de la dermis reticular vamos a tener la presencia de corpúsculos de Pacini, que van a ser aquellos asociados en la determinación de la presión y las vibraciones. Vamos a tener la presencia del corpúsculo de Ruffini, que van a ser encargados de determinar las fuerzas de presión, de tensión. Principalmente los corpúsculos de Ruffini van a estar presentes a nivel de la planta del pie, y los de Pacini pueden estar presentes en ambas áreas, tiene que ser planta o empate. El punto es que a nivel reticular vamos a tener el resto de organelos sensoriales que van a completar en conjunto con los órganos presentes en el dermis papilar y en el estrato basal de la epidermis, todo el conjunto de órganos sensoriales que definen la función sensorial de nuestra piel. ¿Alguna duda hasta ahora, muchachos? Hello. Bueno, ¿dónde está el meme de la caja de huevito? Bueno, muchachos, en esta imagen, ya para finalizar el día de hoy, vemos la presencia de lo que es la dermis reticular y la dermis papilar. Si bien en la dermis papilar se ve mucho más empaquetada, eso es tejido conectivo laxo, recuerden. Ven que las fibras de colágeno son mucho más delgadas en comparación con la dermis reticular, donde tenemos fibras de colágeno mucho más gruesas y unas fibras elásticas mucho más gruesas. El hecho de que vean un área más empaquetada no quiere decir que sea tejido conectivo denso, pendiente, eso que es el nivel parcial, y en donde muchos se cayeron por en disecciones. Pendiente con eso. Y bueno, muchachos, si no tienen alguna duda, que no quedamos por finalizar la clase de hoy, continuamos el día de mañana en el hospital a las 7 de la mañana. ¿Alguna duda? Bueno, yo no, por el momento. Mañana seguro. Doctor, que mi internet estaba malísimo temprano y no sé si Ok, bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo? Disculpa. soy Yuka. Ok, sí, yo te coloqué así porque vi tu nombre pues en los audios. Buenas noches, muchachos. Entonces, éxito en su clase. Y bueno, cualquier duda que tengan, la aclaramos mañana. Espero que haya sido provecho la clase de hoy. Chao, doctor, buenas noches. Doctor, una pregunta. Buenas noches. Ok, chévere, bueno. ¿Cómo? Que si después de que terminamos, Sí, vale, claro, ¿cómo le puedo pasar la diapositiva? No hay problema. Yo la subo a Claro. Ay, gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, muchachos. Descansa.